Si vemos aquí, también existen dos líneas importantes y estas son, pues, que quedaron grabadas debido al sudario momentonera que de acuerdo a la ley judía se les ponía a los cadáveres para que la boca no permaneciera abierta. Si amplificamos ahora esta área, vamos a ver el coágulo que decíamos de sangre que está en forma de tres invertido. Y esto es debido a que cuando una persona, en los médicos nos dice que fue hecho esto en vida, porque cuando una persona tiene mucho sufrimiento, normalmente tendemos a fruncir el ceño y la sangre siguió los pliegues frontales, la trayectoria de los pliegues frontales quedando en la reliquia. Si ahora amplificamos la parte de la nuca, vamos a ver una serie de perforaciones. Y estas perforaciones fueron hechas también con un instrumento que le pusieron que le hizo sangrar profusamente. Se han contado alrededor de 30 y tantas perforaciones que tiene el cuero cabelludo de Jesús. Sin embargo, los historiadores también nos dicen que las que quedaron ocultas por este sudario o mentonera, se calculan que fueron alrededor de 50 perforaciones en total las que tiene el cuero cabelludo de Jesús. Esta es la posición que tenía Jesús en la fortaleza Antonia, donde recibió el castigo de la flagelación, donde estaba amarrado de las estacas donde amarran los caballos recibiendo este castigo. Este castigo era a través de estos flagrums, los flagrums romanos, que terminaban en 2 y en 3 correas, que al contundir, es decir, al golpear, producían esta serie de huellas conocidas como equimosis o moretones y que ocasionaban un dolor intensísimo. Pero también existían estos flagrums que terminaban con un huesecillo muy filoso, que era el huesecillo, el astrágalo de borrego, que a la hora de penetrar en la piel se traían el tejido a la hora de jalar el flagrum, que también utilizaron para el castigo de la flagelación los romanos. Existían dos tipos de cruces romanas, la cruz humilis y la sublimis. La cruz humilis era un poco más bajita que la sublimis y la utilizaban en el caso de que para los romanos no tenía ninguna importancia la persona que iba a ser crucificada. Recordemos que los romanos eran paganos, luego entonces utilizaron la cruz humilis. Y la cruz sublimis la utilizaban para todos esos reos que necesitaban que el pueblo tuvieran un escarmiento al ver crucificada la persona. La cruz completa pesaba alrededor de 136 kilogramos. Luego era imposible que Jesús hubiera trasladado del palacio de Pilatos al Gólgota la cruz completa. Lo que llevó y lo que llevaban los condenados era el patíbulo o el palo horizontal. Este era colocado en los antebrazos a través de cuerdas y también colocaban una cadena del antebrazo hacia el tobillo para que no pudiera escapar la persona, que también dejó huellas en la reliquia. Ya para entonces Jesús ya tenía una temperatura de alrededor de 39 grados centígrados porque ya las heridas se empezaban a infectar. Si ahora amplificamos el área de los hombros, vamos a ver claramente cómo el palo horizontal escorió toda la espalda a lo largo de la misma. Y así Jesucristo alcanza el Gólgota en estas condiciones terribles. Y ahí es crucificado. Vamos a ver. Pues el día de hoy tenemos un programa especial aquí por internet para Salud para Todos. El doctor Ernesto Santillán, mi co-conductor, y su servidor Jaime Kleiman, estamos aquí presentes y el día de hoy, en el marco
de la Semana Santa, vamos a tener pues un programa muy especial. Contamos con la presencia de el señor Ángel Rivero, que es hermano de nuestro querido amigo Ignacio Rivero Cosme. Que paz descanse. Y bueno, pues sin más preámbulos, no sé si quieres decir algo, Ernesto. Nada más agradecer su presencia, y esto es el reconocimiento a los días que estamos por vivir, y asimismo también en un homenaje póstumo de Nacho Ignacio Rivero Cosme. Pues le cedo la palabra a José Ángel. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos los que están conectados aquí en México. Inclusive nos dicen que nos están viendo en España, sí, en todo el mundo. Y pues muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Gracias, Padre José, por permitirnos estar aquí. Gracias a los doctores por también la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Sábana Santa. La Sábana Santa es el lienzo que se le puso a Jesús el Viernes Santo en el sepulcro. Yo soy José Ángel Rivero Cosme, soy salesiano cooperador, y estas pláticas comenzó el doctor Enrique Rivero Borrell, que fue fundador del Centro Mexicano de Sindonología. Él muere el 17 de octubre de 1998 y el 25 de mayo de 1983 es nombrado presidente fundador del Centro Mexicano de Sindonología. En 1986, San Juan Pablo II le otorga la medalla Pro Ecclesia et Pontifice al llegar a impartir 1000 conferencias. El doctor José Ignacio Rivero Cosme impartió las conferencias durante 46 años, hasta su muerte, que fue el 18 de septiembre del 2021, la cual fue enriqueciéndola y fortaleciéndola. Comparte esta experiencia desde hace 24 años y con un servidor, y el propósito es difundir la riqueza que la reliquia por sí sola permite meditar sobre la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hace 2000 años un hombre formuló esta pregunta a un grupo de amigos y la historia no ha terminado aún de responderla. El que preguntaba era simplemente un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores. Nada hacía sospechar que se tratara de alguien importante. Vestía pobremente. Él y los que lo rodeaban eran gente sin cultura, sin lo que el mundo actual llama cultura. No poseían títulos ni apoyos. No tenían dinero ni posibilidad de adquirirlos, no contaban con armas ni con poder alguno. Eran todos ellos jóvenes, y dos de ellos, uno precisamente el que hacía la pregunta, moriría antes de 2 años con la más violenta de las muertes. Todos los demás acabarían en la cruz o bajo la espada. Eran odiados por los poderosos, y los pobres no terminaban de entender lo que aquel hombre y sus 12 amigos predicaban. Era un incomprendido, había dedicado toda su vida a Dios. Los científicos en la actualidad basan la formación del universo en la teoría del Big Bang, es decir, que un átomo denso hizo explosión en el universo y de esta manera se creó o se formó el universo. Pero nadie da lo que no tiene, y la materia en sí no cuenta con la razón de su propia existencia. Y así San Juan en su Evangelio nos dice qué había antes de esa materia, y nos dice: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así vamos a ver cómo la Sábana Santa es un testimonio insólito, actual y definitivo de la presencia de Jesús de Nazaret. Es decir, es el único objeto material que se tiene conocimiento que estuvo en la resurrección
de Jesús. Ya la policía italiana, a través de las computadoras, ha hecho fotografías de manera tridimensional basado en el rostro de la sábana. Aquí tenemos el rostro de Jesucristo quitándole toda la distorsión, aquí de adolescente. Y también algunos escultores ya han hecho algunas basadas en la sábana santa. Aquí tenemos a Luigi y Mateo. También en el óleo, el pintor armenio, y de forma tridimensional como lo han logrado hacer la policía italiana. Así Jesucristo va a ser el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. La sábana estaba oculta en Jerusalén después de la muerte de Jesús y resurrección. Los discípulos la rescatan y aparece aquí en la ciudad de Edesa. Es transportada a través de San Judas Tadeo, que siendo contemporáneo el rey Abgar V de Edesa y que padecía la lepra negra, invita a Jesús a Edesa para que lo cure de la lepra negra. Sin embargo, Jesucristo dimite la invitación y posteriormente llega a San Judas con el lienzo, y el soberano de Edesa, al ver el lienzo, queda curado de la lepra negra. De esta manera se convierte Edesa en la primera ciudad cristiana. Pero ya después un heredero al trono de Edesa, Manú, se encarga de volver a convertir al paganismo a Edesa. Y ya en el año 944, Romano Lecapeno, que era emperador de Bizancio, sabiendo que la reliquia estaba en Edesa y que era pagana, la rescata y se la lleva aquí a Constantinopla, la actual Estambul, que era el centro de la ortodoxia de aquella época. En el año de 1204 ya se suscita un saqueo por parte de la Cuarta Cruzada, y un cruzado, Otto de la Roche, rescata la reliquia y se la lleva aquí a la ciudad de Besanzón, quien lega la reliquia a Poncio de la Roche y a su vez al arzobispo de aquella época, que era Amadeo de Tramaley. De esta manera llega aquí a Besanzón, y de Besanzón es trasladada a la casa de Lirey, a la casa de los Charly en Lirey. Esto sucede en 1357 y es trasladada a través de la Orden de los Templarios en 1204, que era una orden religioso-militar que se encargaba de custodiar las reliquias. Ya en el año de 1453, una heredera de la casa de los Charny, Margarita de Charny, busca una casa que se haga cargo de la reliquia, porque la casa de los Charny empieza a perder importancia desde el punto de vista religioso y militar. Según las leyendas, ella vende la reliquia a los duques de Saboya, quien aquí en Chambéry en 1500 les construyen una capilla, la capilla del Santo Sudario, y ya en el año de 1578 los duques de Saboya trasladan sus reales a Turín. Los duques de Saboya, recordemos que en Italia estaba dividida por reinos, entonces la capital del reino de Saboya era Turín. Esta es la trayectoria que tiene el lienzo: sale de Jerusalén, Edesa, Constantinopla, llega a Lirey, Chambéry y regresa a Turín. En Turín ha permanecido todo este tiempo, a excepción de un tiempo corto que fue llevada al sur de Italia, a una abadía, para de alguna manera conservarla y que no tuviera ninguna afrenta por la Segunda Guerra Mundial. Este es el relicario de plata que trasladó a la reliquia, que estaba doblada en forma de un cuadrado, de la casa de Lirey a Chambéry. La capilla del Santo Sudario, que le construyen los duques de Saboya, donde fue venerada la reliquia. Pero en el año de 1532, ahí en la capilla del Santo Sudario, se presenta un incendio de magnitudes muy importantes, y en el relicario donde estaba conservada la reliquia se llega a derretir una gota de plata y cae sobre el lienzo, ocasionando estas perforaciones simétricas a lo largo de toda la reliquia.
Cabe aclarar que la plata se funde a los 960 grados centígrados. Luego los científicos nos dicen que la única manera en que el telar no haya sido quemado haya sido ausencia de oxígeno en el relicario o un milagro. Esta es la única parte del lienzo que no fue afectada por el agua que se le echó en Chambéry para que no fuera totalmente destruida la reliquia. A través del tiempo se ha presentado la sábana a los fieles. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior de un altar, donde se le llaman ostensiones. Por acá pasan los fieles y la veneran. Aquí la tenemos fuera de un templo, donde los sacerdotes las empiezan a tomar de las manos y empiezan a manipularla. Ya en el año de 1694 la reliquia está en Turín y los duques de Saboya le piden al tetrarca Guarino Guarini que le construya una capilla que está anexa a la Catedral de Turín, donde fue colocada en este relicario, ya no doblada sino enrollada. Aquí vemos el relicario de plata también, con estos sellos arzobispales. Pero también en el año de 1997, en la capilla de Guarino Guarini, también se suscita un incendio de magnitudes muy importantes. Y un bombero, Mario Tramatore, logra romper un vidrio antibales que contenía la reliquia de 39 milímetros de espesor, con un mazo. A la hora de que él puede sacar la reliquia, el relicario, lo transporta, lo saca de la capilla y en ese momento se desploma la cúpula sobre la parte donde estaba la reliquia. Cabe aclarar que el Papa San Juan Pablo II lo condecoró por esta valentía. Ya a partir de la última muerte de los Saboya, del heredero de Saboya, lega la potestad de la reliquia al Papa vigente. Por lo tanto, ahorita el Papa Francisco I es el que tiene la potestad de la reliquia. Actualmente ya no se encuentra en la capilla, sino se encuentra en la Catedral de Turín. En la catedral, en este estuche acorazado de gas inerte, donde está ya en toda su extensión, y está vigilada las 24 horas del día a través de una computadora. Así la sábana santa es el primer testigo y el último reportero de la resurrección de Jesucristo. Es decir, decíamos que era el único objeto que se tiene seguridad que estuvo en la resurrección. A través del tiempo, a través de los años, ha sido estudiada la reliquia. Y así tenemos, por ejemplo, a Secondo Pia, que era un abogado especialista en fotografía, Judith Cacodriglia, que era catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Milán, Yves de Gaulle, catedrático de la Sorbona, académico de Francia, agnóstico, que por los estudios de la reliquia se convirtió al cristianismo, Paul Vignol, biólogo francés, el doctor Pierre Barbet, profesor de anatomía del Hospital de San José de París, y algunas otras científicos como John Jackson y Eric Jumper, físicos especialistas, Bill Motter, físico, el profesor Phileas de la Universidad de Chicago, John Heller y Alan Adler del laboratorio del Instituto de Nueva Inglaterra, Tomás Boulahat del Centro Nuclear, Robert Bucking, también patólogo del Hospital de Los Ángeles, el doctor Garza Valdés, como del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Antonio, André Marion, también de especialista en el tratamiento digital de imágenes, y Ana Lucía Masario, que era directora del Banco de Sangre de Turín, quien hizo la tipificación del grupo sanguíneo del hombre de la sábana. Así vamos a ver cómo la ciencia y la religión, que son áreas tradicionalmente incompatibles, van a encontrar su centro de confrontación en la reliquia. Y así como la ciencia se basa en el método científico, en la observación, en las reglas para el razonamiento y predicción, en la experimentación planificada y en los resultados, la religión se basa en la fe, en la disponibilidad del creyente, no existe certeza y el intelecto va dirigido a una persona, idea
o a un ser divino. Ya los científicos nos dicen, los especialistas en telares, que este es un lino espigado que tiene hilos horizontales llamados tramas, entrelazados por linos verticales llamados urdimbres. Es un lino que está fabricado en forma de espina de pez en un telar de pedales que era común en la época de los hebreos. Es una planta que solamente existió en las estepas de Jerusalén de aquella época. Esto se ha descubierto en los sedimentos. La sábana santa va a medir 4 metros con 36 centímetros de largo, va a cubrir al cuerpo en su parte anterior, da vuelta a nivel de la cabeza para cubrirlo en su parte posterior. Tiene un ancho de 1 metro con 10 centímetros. A la hora de que toman la fotografía de la sábana, vamos a ver lo siguiente. En el positivo, o sea, en la sábana se va a encontrar lo que está de color blanco, en el negativo aparece de color negro, y lo que aparece del lado derecho va a aparecer del lado izquierdo. Es decir, la técnica de la fotografía nos dice que la imagen se invierte. Ya a través de los años, los duques de Saboya ya no mostraban la reliquia, a excepción de algunos acontecimientos especiales. Y en el año de 1898, por las nupcias de Víctor Manuel III con Elena de Montenegro, le piden al heredero de la Casa de Saboya, Humberto de Saboya, que permita tomar unas fotografías de la reliquia. Y así Secondo Pía, que era especialista en fotografía, toma estas cámaras rudimentarias. Cabe aclarar que la fotografía nace por ahí de 1828 y toma las fotografías. Esta es otra cámara. Y la sorpresa que tiene Secondo Pía al tomar las fotografías es que al revelar la fotografía que toma a través de las cámaras, aparecía en el negativo el positivo de Jesús. Es decir, en la sábana se había grabado el negativo. A la hora de tomar el negativo fotográfico aparecía el positivo de Jesús. Así vemos aquí la sábana en su parte negativa y acá el negativo fotográfico o positivo de Jesús. Vemos un cuerpo humano aquí en la parte anterior, aquí en la espalda, y aquí lo vemos en la parte anterior y aquí en la parte posterior. También en la reliquia se han encontrado una serie de chamuscaduras o quemaduras. Aquí vemos algunas de ellas y los historiadores nos dicen que es muy probable que se hayan hecho con algunos cirios o algún incienso que se le acercó al lienzo y cayó sobre él. Vean ustedes, son perforaciones o chamuscaduras. Y en la parte donde la gota de plata horadó el lienzo, las monjitas clarisas que derivan de los franciscanos colocaron estos parches y en veneración lo hicieron hincadas y con hilo de oro, con velas. Y así vamos a estudiar la reliquia y ahí vamos a encontrarnos con una serie de manchas rojizas intensas que son coágulos de sangre, otras que son un poquito más tenues, que son suero sanguíneo, y otras de aspecto algodonoso, que es la huella que dejó el agua que se le echó en Chambéry. Esta es la única parte del lienzo que no fue afectada por el agua que se le echó ahí en Chambéry. Ya en el mes de julio del 2002 se le pide al Papa el permiso para poder de alguna manera restaurar la reliquia. Las monjitas también habían colocado una tela de Holanda para darle soporte al lienzo. De esta manera retiran la tela de Holanda, retiran los parches y ya lo dejan de forma original. Vemos aquí la figura de una persona en la parte anterior y aquí está en la parte posterior. En 1931 ya se le pide a Giuseppe Henry
que vuelva a tomar fotografías para saber si todo lo que se había descubierto anteriormente era correcto. Esto está en un texto de Luigi Fossati, que es un salesiano. Aquí tenemos la sábana, vean ustedes en su parte anterior, y aquí tenemos el negativo o positivo de Jesús. Vamos a ver cómo aquí hay una huella importante en la muñeca izquierda. Está aquí del lado derecho porque decíamos es la sábana y se grabó el negativo. A la hora de tomar el negativo positivo, vamos a encontrar la huella del lado correcto, es decir, de parte de la muñeca izquierda. Vamos a ver también cómo la rodilla izquierda está más flexionada que en la derecha. Y vamos a encontrarnos que las gotas de plata no afectan en ningún momento la riqueza que tiene la figura en la sábana. Así, los médicos forenses nos han medido a esta persona y tiene una altura de 1,81 centímetros de alto. Los médicos nos dicen que a una persona al ponerse de pie, perdemos 1 centímetro por la compresión de los discos intervertebrales, que son colchones de agua. Luego se calcula que tengan una estatura de 1,80 m. Era una persona atlética, mesomórfica, llaman los médicos. Luego se calcula que tenía un peso de 80 kilogramos. Había muerto en inspiración forzada. Vean ustedes cómo está aquí forzada la parte del tórax. Hundimiento en la región del epigastrio, ambas muñecas cruzadas a nivel del pubis, y decíamos la rodilla izquierda más flexionada que la derecha, porque la punta del pie izquierdo descansaba sobre la punta del pie derecho en la cruz, y por el efecto de la rigidez cadavérica quedó grabada de esa manera en la reliquia. Si nos vamos a los evangelios nos dicen que todo empezó en el cuarto donde se llevó la última cena. De ahí Jesús es llevado a Getsemaní, va a Getsemaní, y ahí es hondamente humano, altamente Dios y radicalmente redentor. Y orando y pidiendo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sufre el fenómeno de la hematidrosis, es decir, de sudar sangre. Posteriormente, ahí es tomado preso por la guardia judía y es llevado al palacio de Anás y Caifás. Ahí es brutalmente golpeado, injuriado, es de alguna manera calumniado, y los judíos no podían ellos mandar a la muerte a nadie. Esto lo tenían que hacer los romanos. Entonces ellos, a la hora de que lo enjuician, lo mandan al palacio de Pilatos. Pilato, al no encontrar mancha en él, le dice que si es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, él ni siquiera le responde, y sabe que en ese momento Herodes está en Jerusalén y lo manda al palacio de Herodes. Herodes le hace una serie de cuestionamientos, Jesucristo ni siquiera le contesta, lo vuelven a golpear y nuevamente Herodes lo remite con Pilatos. Pilatos, Claudia Procura, su mujer, le dice: no te metas con la sangre de este justo, y con un deseo nuevamente de salvarlo, lo manda al castigo de la flagelación, el cual se lleva a cabo en la fortaleza Antonia, donde el piso ya era de tierra. Posteriormente, después de la flagelación, es entregado a los judíos y ellos llegan y llega al Monte Calvario o Gólgota, donde es crucificado. Todo este recorrido se calcula que son alrededor de 80 kilómetros, donde Jesucristo ya no había tomado agua, no había tomado alimento, había sufrido el castigo de la flagelación, luego también sus heridas ya estaban infectadas. Y así Jesucristo en Jesucristo se cumplen totalmente las profecías. Vamos nada más a mencionar algunas de ellas. Miqueas: herirán con vara en la mejilla al Mesías de Israel. Isaías:
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No hurté mi rostro a los ultrajes ni a los aldazos. Isaías, golpes, magulladuras y heridas frescas, no cerradas ni vendadas ni limpiadas con aceites. Y en Éxodo, Números y Salmos, no le quebraréis ninguno de sus huesos. Pero Jesús es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, porque en el bautismo es ungido por el Padre como sacerdote, que viven en comunión con Dios. Se ofrece a sí mismo como un sacrificio que satisface el pecado y para representar al pueblo de Dios. Es profeta, conoce e interpreta la historia desde la óptica de Dios, habla en su nombre y revela la voluntad de Dios. Y es rey, en cuanto a hijo de Dios, vive en libertad, gobierna y reina sobre el pueblo por su palabra y espíritu. Pero también Jesucristo fue profeta para sí mismo. Y así nos dice: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo soy la resurrección y la vida. Aquí vemos el rostro de Jesucristo en la sábana. Y si estudiamos el rostro, vamos a ver, aquí está la sábana, aquí está, decíamos, el positivo. Nos llama la atención una huella que está en forma de 3, un golpe muy importante que tiene la parte izquierda del ojo, que prácticamente le hizo cerrar el ojo. Un golpe muy importante de características circulares en el pómulo, recordemos las profecías. Los médicos nos dicen que fue hecho este golpe con una vara o un bastón. Tenemos un golpe muy importante en el labio superior, a la altura del mentón. Y vean también cómo la barba tiene zonas de hiperclaridad, es decir, literalmente los médicos nos dicen que la barba fue arrancada literalmente. Recordemos también las profecías. También aquí hay una huella importante, corresponde a la cadena que le pusieron en Getsemaní cuando fue apresado por la guardia judía. Era una persona que usaba bigote, tenía barba, el cabello lo tenía hasta los hombros. Si vemos aquí, también existen 2 líneas importantes. Y estas son, que quedaron grabadas debido al sudario momentonera que, de acuerdo a la ley judía, se les ponía a los cadáveres para que la boca no permaneciera abierta. Si amplificamos ahora esta área, vamos a ver el coágulo que decíamos de sangre, que está en forma de 3 invertido. Y esto es debido a que cuando una persona, los médicos nos dicen que fue hecho esto en vida, porque cuando una persona tiene mucho sufrimiento, normalmente tendemos a fruncir el ceño y la sangre siguió los pliegues frontales, la trayectoria de los pliegues frontales quedando en la reliquia. Si ahora amplificamos la parte de la nuca, vamos a ver una serie de perforaciones. Y estas perforaciones fueron hechas también con un instrumento que le pusieron que le hizo sangrar profusamente. Se han contado alrededor de 30 y tantas perforaciones que tiene el cuero cabelludo de Jesús. Sin embargo, los historiadores también nos dicen que las que quedaron ocultas por este sudario o mentonera, se calculan que fueron alrededor de 50 perforaciones en total las que tiene el cuero cabelludo de Jesús. Y esto fue ocasionado por este instrumento que le pusieron, que es la corona de espinas, que existen alrededor de 3 a 4 espinas en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, de este tipo de Poterium spinosum, que solamente existieron también estos espinos en la época de Jesús en Jerusalén. Pero realmente no fue una corona la que le pusieron a Jesús,
sino que fue un verdadero casco, porque actualmente inclusive a los reyes de Oriente se les corona con un verdadero casco. Si ahora ampliamos la parte o la región de la espalda, vamos a ver una serie de abanicos de flagelación, dos muy importantes en la espalda, uno de mayor altura que otro. Y también los historiadores nos dicen que esto fue hecho por dos soldados romanos, uno de mayor altura que el otro debido a la uniformidad de las huellas. ¿Por qué fueron romanos y no judíos? Porque a los judíos normalmente los romanos dejaban que dieran el castigo de la flagelación siempre y cuando no ocasionaron la muerte de la persona, y les permitían dar 40 flagelaciones. En el caso de cuando daban este tipo de castigo los judíos, normalmente daban 38, 39 flagelaciones, porque si se equivocaban eran castigados por los romanos. En el caso de Jesús se han contado 120 huellas de flagelo, es decir, 3 veces más de las permitidas. Esta es la posición que tenía Jesús en la fortaleza Antonia, donde recibió el castigo de la flagelación, donde estaba amarrado de las estacas donde amarran los caballos recibiendo este castigo. Este castigo era a través de estos flagrums, los flagrums romanos, que terminaban en 2 y en 3 correas, que al contundir, es decir, al golpear, producían esta serie de huellas conocidas como equimosis o moretones, y que ocasionaban un dolor intensísimo. Pero también existían estos flagrums que terminaban con un huesecillo muy filoso, que era el huesecillo, el astrágalo de borrego, que a la hora de penetrar en la piel se traía en el tejido a la hora de jalar el flagrum, que también utilizaron para el castigo de la flagelación los romanos. Existían 2 tipos de cruces romanas, la cruz humilis y la sublimis. La cruz humilis era un poco más bajita que la sublimis y la utilizaban en el caso de que para los romanos no tenía ninguna importancia la persona que iba a ser crucificada. Recordemos que los romanos eran paganos, luego entonces utilizaron la cruz humilis, y la cruz sublimis la utilizaban para todos esos reos que necesitaban que el pueblo tuvieran un escarmiento al ver crucificada la persona. La cruz completa pesaba alrededor de 136 kilogramos. Luego era imposible que Jesús hubiera trasladado del palacio de Pilatos al Gólgota la cruz completa. Lo que llevó y lo que llevaban los condenados era el patíbulo o el palo horizontal. Este era colocado en los antebrazos a través de cuerdas, y también colocaban una cadena del antebrazo hacia el tobillo para que no pudiera escapar la persona, que también dejó huellas en la reliquia. Ya para entonces Jesús ya tenía una temperatura de alrededor de 39 grados centígrados, porque ya las heridas se empezaban a infectar. Si ahora amplificamos el área de los hombros, vamos a ver claramente cómo el palo horizontal escorió toda la espalda a lo largo de la misma. Y así Jesucristo alcanza el Gólgota en estas condiciones terribles. Y ahí es crucificado. Vamos a ver cómo aquí, si ampliamos la parte de las manos, vamos a ver cómo en la mano quedaron grabados 4 dedos en ambas manos. Y de las muñecas emergen una serie de coágulos sanguíneos importantes tanto de un lado como del otro. Aquí vemos los coágulos sanguíneos en el antebrazo y vemos la huella que quedó en la muñeca. Vamos a ver cómo en la parte de abajo hay un reguerillo mayor que en la parte superior. Aquí tenemos ampliado el coágulo en la parte de abajo.
tenemos un reguerillo sanguíneo mayor que de la superior, y aquí es donde la parte horadó el clavo. Los evangelios no nos mienten cuando nos dicen que el clavo fue colocado en la mano, porque para la anatomía la mano está compuesta por los huesos del carpo, metacarpo y las falanges. Si el clavo hubiera sido colocado en las falanges, se desgarrarían los tejidos blandos y el cuerpo caería hacia adelante. Sin embargo, en el carpo no, porque tenemos aquí una superficie cónica que se conoce también como el espacio libre de Destot, donde a la hora de dar el martillazo y colocar el clavo, penetra el clavo sin tener ninguna ruptura de los huesecillos. Recordemos las profecías. Por la mano también pasa el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. El nervio mediano es un nervio mixto, es decir, sensitivo y motor. En el aspecto sensitivo, el nervio mediano, al ser lastimado, produce un dolor tan intenso que las personas al lastimarse llegan a perder el conocimiento. Y en este caso, el clavo, el nervio estaba como cuerda de violín en el clavo, en ambas muñecas, ocasionando dolores terribles. Y en el aspecto motor, ese nervio inerva al músculo abductor del pulgar, es decir, a la hora de ser lastimado, el pulgar penetró hacia la palma de la mano y por eso nada más quedaron grabados 4 dedos en la reliquia. Pierre Barbet, que también fue un científico, un médico también que hizo estudios sobre la reliquia, utilizó clavos de sección cuadrada de 13 a 18 centímetros de longitud, como los que se utilizaron en la crucifixión, y tomó radiografías y en ningún momento, en ningún caso se obtuvo ruptura de huesecillos. Si ahora amplificamos el área de los pies, vamos a ver cómo el pie derecho se graba en su totalidad, en cambio el talón del pie izquierdo solamente es grabado el talón. Y esto es porque decíamos la punta del pie izquierdo descansaba sobre la punta del pie derecho. Aquí amplificamos el pie derecho, vamos a ver aquí en la parte que horadó el clavo y todos los reguerillos sanguíneos que tuvo. Y lo mismo en la parte del pie izquierdo, solamente decíamos el talón. Si ahora amplificamos el área de las piernas, va a suceder lo mismo, la rodilla izquierda se graba completa, en cambio la derecha una parte. Y en las piernas, la pierna derecha se graba completa y la izquierda, por el efecto de la rigidez, decíamos, se graba una parte nada más. Rudolf Girs, que fue un judío preso en los campos de concentración alemán, vio que una persona que colgaban en una cruz, sin punto de apoyo en los pies, a los 10 minutos tenía ya falta de oxígeno, a los 10 minutos más perdía el conocimiento y a los 10 minutos más moría. Es decir, una persona colgada en una cruz sin punto de apoyo en los pies solamente podía quedar viva alrededor de 30 minutos. Recordemos que Jesús fue puesto en la hora cruz, aproximadamente en la hora sexta, y murió en la hora nona, es decir, de las 12 a las 3 de la tarde. Y esto fue por el clavo que se le puso en los pies entre el segundo y el tercer hueso metatarsiano, que le permitía apoyarse de este clavo para poder respirar. También por el pie pasan el nervio tibial y el nervio peroneo, que también fueron lastimados de manera importante. Así Jesucristo pasa el mayor tiempo en la cruz suelto en la cruz, pero tenían la necesidad de tomar oxígeno. Entonces se apoyaba en el clavo de los pies, se erguía, rotaba ambas muñecas, ambos brazos, tomaba oxígeno y se volvía a soltar. Esta función lo hacía por décimas de segundo. Ya para entonces Jesucristo ya tenía tetanizado su cuerpo, tenía calambres, tenía una falta de oxigenación
y se descubrió también en la reliquia sangre que tiene hemoglobina ácida que pertenece a acidosis por asfixia. Existían 3 tipos de cruces romanas, que era la cruz inmisa o latina, que todos conocemos, como la que tenemos aquí en la capilla, una cruz de Cusata o San Andrés, que era una cruz, y la cruz con misa patibulata decapitata en forma de T, que era la que utilizaron en el caso de Jesús. Nada más comentarles que en el caso de que cuando Jesús rotaba las muñecas, cambiaba de dirección el reguerillo sanguíneo. Por eso es que en la parte de abajo de la huella del coágulo sanguíneo de la muñeca quedó más grande que la parte de arriba. Así un físico también hizo estudios de cuánta fuerza tenía que hacer el crucificado cada vez que se erguía, y nos dice que tenía que hacer una fuerza de tracción de 90 kilogramos cada vez que tomaba oxígeno. Así las causas de la muerte nos las establece Rinaldi y nos dice que fueron multifactoriales. Un desequilibrio hidroelectrolítico porque no había tomado agua, había sudado y perdido sodio y potasio. Un catabolismo nutricional, no había tomado alimento. Un choque neurogénico por el sufrimiento físico de los nervios lastimados, pero también por el dolor espiritual por la falta de respuesta del hombre a su mensaje. Un choque hipovolémico por esa pérdida sanguínea, septicemia por, decíamos, las heridas ya infectadas, trastornos de la coagulación sanguínea por la septicemia y el choque hipovolémico, insuficiencia cardiorrespiratoria aguda y la muerte. El doctor Javier Romero Aguirre también nos hace este estudio y dice: la única manera en que Jesucristo haya podido soportar este suplicio fue a la hora de que pronunció las 7 palabras. Cada uno de nosotros interioricémoslas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón libera del sufrimiento y del dolor. ¿Cuántas veces nosotros al dar o pedir el perdón nos estamos liberando? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor al prójimo libera del sufrimiento y del dolor. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. El desapego libera del sufrimiento y del dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La oración libera del sufrimiento y del dolor. Tengo sed. La comunicación de la propia pena libera del sufrimiento y del dolor. Todo se ha consumado. La misión cumplida libera del sufrimiento y del dolor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza en Dios libera del sufrimiento y del dolor. Si ahora ampliamos la huella que dejó en el costado, vamos a ver que es una huella de características muy importantes y muy diferentes. Tiene zonas de hiperclaridad, y esto se debe a que San Juan en su evangelio nos dice que a la hora de que el soldado da la lanceada, ve salir sangre y agua. La lanceada, la parte del costado fue analizada por Ana Lucía Masario, quien hizo la tipificación del grupo sanguíneo y nos dice que fue del tipo AB, que era común de la época de los hebreos. Y es el mismo tipo de sangre que tienen muchos de los milagros eucarísticos. Este es el milagro eucarístico que está en Lanciano, Italia, donde el vino se convierte en coágulos de sangre y la hostia en tejido miocárdico. Cabe aclarar que son alrededor de 7 coágulos sanguíneos que aparecen en el milagro, y cada uno de los coágulos pesa lo mismo que los 7 en conjunto. Y así, a la hora de estudiar esta huella del costado, vamos a ver cómo está circundada por un halo blanquecino a todo el contorno, donde se presenta ya el halo aceroso como el que proviene de un cadáver, donde la parte ya cerosa está separada de la corpuscular. Es decir, a la hora de que dan la lanzada y sale la sangre, ya
Jesús había entregado su espíritu. La lanzada no lo mata, ya estaba muerto cuando se produjo la lanzada. La lanzada fue dada entre el quinto y el sexto espacio intercostal, produciendo un orificio de 4.4 centímetros de diámetro mayor por 1.4 de diámetro menor. Fue dada a 12 centímetros del espacio de la línea media del esternón. ¿Qué es lo que había pasado? Que Jesús, al haber estado golpeado tan brutalmente en el palacio de Anás, Caifás y de Herodes, cuando una persona es golpeada, desarrollamos en la pleura, en el pulmón líquido pleural. Luego, a la hora de que da el soldado la lanzada, perfora pleura, sale agua, perfora aurícula derecha, sale sangre. Cuando una persona muere en la cruz, las cavidades del corazón se vacían. Sin embargo, Jesús seguía recibiendo sangre de parte de los miembros superiores y de la cabeza. Luego la aurícula derecha estaba llena de sangre. Cuando ya viene el descendimiento de la cruz, que piden el cuerpo José de Arimatea, bajan al cuerpo de la cruz y ahora la aurícula derecha nuevamente se llena de sangre por parte de los miembros inferiores, y son todos estos coágulos que están a nivel de la cintura. Estos son los sepulcros judíos, que tenían dos cámaras, una donde preparaban el cuerpo y otro donde la dejaban ya de forma, ya lo dejaban ahí. Los manuscritos del Mar Muerto nos dicen que Jesús muere a las 3 de la tarde. Para los judíos, el sábado comenzaba a las 6 de la tarde cuando se ponía el sol. Luego no podían tener ningún contacto con ningún cadáver porque se volvían impuros, de acuerdo al código de la ley judía. Entonces, a la hora de que piden el cuerpo, llevan el cuerpo al sepulcro y le ponen este bendito lienzo, y ya después nos dicen los evangelios que las Marías irían a preparar el cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba. Y nos dicen los manuscritos del Mar Muerto y utilizan la palabra otonía, que significa síndone, que significa sábana. En el caso de Lázaro sí nos dicen que utilizaron vendas, es decir, keirá, que significan vendas. Ahí sí se embalsamó el cuerpo. Así, el Santo Sudario es la única prueba material de la presencia del Maestro de Nazaret sobre la tierra. El centro medular de los hechos históricos es la muerte de Jesús en crucifixión. La experiencia de unos testigos presenciales llegados a continuación, que les convencieron de habérsele literalmente aparecido Jesús resucitado, la transformación de los discípulos como consecuencia de ello, y la experiencia que convirtió a Pablo, quien quedó también convencido que se le había aparecido Jesús resucitado. Aparte de todos los estudios médicos forenses, entramos a las ciencias y vemos la palinología, que es la ciencia que estudia los pólenes. Normalmente en los ambientes estamos rodeados de polen que se nos adhieren al cuerpo. Y así también en la reliquia, en la noche del 23 al 24 de noviembre del 73, Max Freis, que era un criminólogo en Suiza, toma muestras del polvillo que hay en la sábana y puede aislar 59 especies de pólenes. Y al analizarlos, son pólenes que estaban en Palestina, Estambul y Europa, es decir, exactamente la trayectoria que siguió la reliquia. Este es un Linum micromatum que también se encontró en la reliquia, que solamente existió en las estepas de Jerusalén de aquella época. Estos son otro tipo de pólenes. Y también la numismática. La numismática es la ciencia que estudia las monedas. Y así el profesor Filas de la Universidad de Loyola, a la hora de que hace estudios también de la reliquia, se encuentra estas moneditas grabadas que son aquí están los augurus romanos, y es un leptón. Este leptón fue acuñado alrededor del año 29 después de Cristo. Tiene 17 milímetros de circunferencia y fue acuñado en el reino de Tiberio César.
Aquí dice Tiberio y César. Cabe aclarar que estas moneditas también, según el código de la ley judía, se le colocaban a los cadáveres para la cavidad del ojo no permaneciera abierta. Aquí está en el otro ojo, los augurus romanos. Cada procurador acuñaba su propia moneda. También las imágenes bizantinas nos muestran en las monedas ya y en algunas pinturas las características que tenía el rostro en la reliquia. Vemos aquí el coágulo que quedó grabado en forma de 3 que les mencionaba, el cabello hasta los hombros, la barba entrecortada, la huella de la cadena de Getsemaní. Es decir, ya en aquella época también ya se presentaba todo esto. Y así en el año de 1978 también se le pide al Papa permiso para hacer estudios ya científicos de la reliquia, ya más especializados en base a la tecnología. De esta manera llevan alrededor de 90 toneladas de equipos los científicos y fueron alrededor de 40 los científicos que participaron en el mismo. Llevan estos instrumentos rodantes, colocan la sábana y la empiezan a estudiar durante 120 horas. Colocan una persona, le ponen el sudario no mentonera y la cubren con una sábana. También los manuscritos y los evangelios nos dicen que cuando las Marías avisan que el cuerpo ya no estaba en el sepulcro, salen corriendo Juan y Pedro. Juan llega primero por ser más ágil, dicen que Pedro llega después, pero Juan espera a que llegue Pedro. Y nos dicen, Pedro entra y se entristece de no ver a su maestro. En cambio, Juan entra, ve y cree. Recordemos que Juan fue el único discípulo que estuvo presente en la crucifixión y cuando pusieron a Jesús en el sepulcro. Luego él sabía cómo había quedado en la sábana en el cuerpo de Jesús colocada y al darse cuenta que los lienzos estaban allanados, dice, Padre mío, te doy gracias porque muestras esto a los humildes y los ocultas a los hombres de ciencia. Y así San Juan se convence de que Jesús había resucitado. Los científicos a la hora de que estudian la parte posterior del lienzo, ven que no hay imagen en la parte posterior. La imagen se había grabado solamente en la anterior, en la parte de enfrente. Esto lo establecen también Jackson y Jumper en el mismo Sturp en 78 y hacen el estudio a través de un analizador BP8, que es el que estudia la orografía de los planetas. Y también a la hora del estudio se dan cuenta de que la imagen está grabada en la parte anterior, como mencionaba, pero estaba también grabada en tercera dimensión, ¿sí? Y ellos mismos dicen, más que una imagen, es una presencia de Jesús de Nazaret. Aquí vemos el rostro en tercera dimensión y aquí está el cuerpo en su parte anterior y en su cuerpo posterior grabado en tercera dimensión, es decir, tiene relieve. Estas son las huellas que quedaron de la quemadura o chamuscadura. Esta es la decoloración de la celulosa, que es la forma en que se graba la imagen. Estas son ya manchas de sangre. Y el doctor Heller del Instituto de Nueva Inglaterra también localiza estas células bicóncas que son eritrocitos que pertenecen también a la parte de la sangre. Está totalmente demostrado que es sangre humana. También se localizó esta estructura que es la mirra y a la hora que a la computadora se le pide que resalten las huellas de sangre, vean cómo quedó totalmente materializado el rostro de Jesús. No hay parte donde no tenga sangre y si vemos el cuerpo completo sucede lo mismo. Así los científicos nos dicen que la única manera en que la imagen fue grabada fue a través de la radiación, de la teoría de calor o luz, donde se cumplen todas las características. Es decir, tiene superficialidad, ausencia de pigmento, ya está demostrado que no es pintura, tridimensional, está grabado en negativo, no hay direccionalidad, etc. Y así si vemos la onda que produce el chamuscaduro contra la radiación, vemos cómo van de forma paralela.
Así también, si recordamos, el 6 de agosto del 45 en Hiroshima, sueltan mandan la bomba nuclear que produce alrededor de 500,000 grados centígrados de temperatura. Y el premio Nobel de Física, Frank Levy, que la imagen de la sábana santa se formó por un misterioso flash de cerca de 1.300.000 grados centígrados, es decir, la fuerza de 3 bombas atómicas. Luego sería imposible poder reproducir este fenómeno. Nos dice él también: considero que el problema queda en su totalidad fuera del ámbito de la ciencia, pues esta radiación de tan alto grado de calor ha debido ser extranatural, lo que equivale a decir sobrenatural en el lenguaje cristiano. ¿Cuál fue la teoría actual de la imagen? Repito, sin poderla confirmar en un laboratorio. Dicen los científicos, en este caso Rinaudo, la fuente emisora de energía fue el cuerpo. El hidrógeno pesado de la sábana, que es el deuterio, libera protones, los cuales generan esta oxidación de las microfibrillas, en la parte amarillenta que veíamos, la decoloración. Los neutrones aumentan la cantidad del carbono 14 que existe en la sábana, por lo cual invalida la prueba que se le hizo. ¿Qué pasó? Que el cuerpo levitó porque la parte anterior no tiene mayor relieve que la posterior. Si hubiera estado acostado, estaría más grabada la parte posterior. En este caso tiene la misma grabación. No tiene más densidad que en ese momento se convierte el cuerpo en un cuerpo incandescente, generando una radiación lumínica térmica que se distribuyó a nivel ortogonal, se distribuyó a todo el cuerpo, y en ese momento se graba la imagen y evade el lienzo. Ahí está el milagro, donde con este flash que nos dice el Premio Nobel de Física, se grabó la imagen en esa decoloración. La impresión de la imagen, esto es muy importante, la impresión de la imagen es inversamente proporcional a la distancia cuerpo-tela. Es decir, la parte de la órbita de los ojos fue grabada menor que la punta de la nariz, que estaba más cerca del lienzo. Los hilos están fabricados manualmente, decíamos, en un telar de pedales de forma manual. No tienen el mismo espesor, con diámetros de 15 milímetros. Cada hilo se forma de 100 a 200 fibrillas y la decoloración se extiende tan solo a profundidad de 2 a 3 fibrillas, es decir, 125 micrones y en tercera dimensión. Si esto no es imposible, pues no sabemos qué puede ser. De esta manera, entonces, estos son los científicos que hicieron la datación del carbono 14, donde ellos dicen que el lienzo perteneció al año de 1260 o 1390, pero con una certeza del 90%, que si se quiere un 95% de certeza se tendría que datar del siglo I. Cabe aclarar que el lienzo, como fue manipulado y le echaron agua en Chambéry, todo eso agregó carbono 14 al lienzo. La prueba del carbono 14 es la cantidad del carbono que tiene cada una de la parte que estuvo viva y que fue perdiendo a través del tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo hay menos carbono, pero si le echamos carbono, estamos aumentando la vida de ese lienzo. Así, esta es la parte que se destruyó para hacer esta datación de 81 por 16 milímetros. Y la arqueomicrobiología, también el doctor Leoncio Barlés nos dice que descubrió este polímero ácido beta hidroxibutílico, que también descubrieron en la reliquia y aumenta la datación del carbono 14. Se descubrió también este tubo capilar de la madera de roble, que fue la madera que utilizaron para la fabricación de las cruces. La genética. Jackson y Crick en 1953
también dicen, hemos encontrado la fuente de la vida, creyendo que a través de la genética van a poder clonar a Jesucristo. Esto, a pesar de ser una herejía, pues también lo que se ha encontrado en la sábana son subfragmentos del DNA, es decir, no está completo el DNA, por lo tanto esto también se volvería imposible. Lo que sí nos sirve es que es una persona de sexo masculino. La paleografía es la ciencia que estudia también la escritura, y de esta manera también el profesor Marión nos dice que está inscrito en un madero, dice aquí Nazareno, Jesús vas a morir, y era un madero que se le ponía a los cadáveres también en forma de U, vean ustedes aquí claramente, y que ahí se hacían las inscripciones de la persona que estaba siendo sepultada, y este madero impedía que la parte de la cabeza cayera hacia el cuerpo. Así la sábana santa es un imposible científico. Eso lo establecen John Jackson y Robert Motter. Y un cómputo de probabilidades del ingeniero jesuita Paul de Gaulle nos dice que cuáles eran las probabilidades de que este lienzo pertenezca a Jesús de Nazaret. Y nos dice, a un ajusticiado se le abandonaba a las aves de rapiña o a las fieras, o se le echaba a una fosa común, y a un muerto ordinario se le dejaba envuelto en su túnica. A este se le ha envuelto en un lienzo y le da una probabilidad que suceda contra 3. Al muerto se le dejaba en paz una vez sepultado. A este le han apartado del lienzo, le da una posibilidad que suceda contra 20. Es imposible separar el lienzo de la herida sin que el coágulo se emborrone, y aquí se ha logrado. Le da una posibilidad que suceda contra 50. Generalmente se les ataba con cuerdas a la cruz. Aquí han utilizado clavos. Le da 2 contra 3. No se conoce a nadie que haya sido coronado de espinas. Se habría proclamado rey, le da 1 contra 1000. Al crucificado se le remataba con un mazazo en las piernas para que no se eternizara el suplicio. Y aquí se le alanceó y después de muerto, le da 1 contra 5. Y no hay en la historia ninguna persona ajusticiado calcado al revés, calcado en negativo. Y este ha dejado un calco extraordinario, le da 1 contra 10,000. Entonces nos dice que hay una posibilidad entre 225,000 millones que no pertenezca el lienzo a Jesús de Nazaret. Y si a eso le agregamos los estudios científicos de los pólenes, de las monedas, etcétera, le da una posibilidad entre 5,000 trillones de que no pertenezca a Jesús de Nazaret. Y el hombre actual dice, no creo. Así San Juan Pablo II también a la hora de venerar el lienzo nos dice, la síndone es provocación de la inteligencia. Reclama para sí ante todo el esfuerzo de cada persona, en especial del investigador. Es espejo del Evangelio. En efecto, en la imagen presente en ella tiene una relación muy profunda con lo que los evangelios cuentan de la pasión y muerte de Jesús. Se refleja la imagen del sufrimiento humano. Recuerda al hombre moderno el drama de tantos hermanos y le invita a preguntarse sobre el misterio del dolor para profundizar en sus causas. Es imagen del amor de Dios más allá del pecado del hombre. Los creyentes no pueden sino exclamar, Señor, no me podías amar más. Es imagen de impotencia, impotencia ante la muerte. Es imagen del silencio. Expresa no solo el silencio de la muerte, sino también el silencio intrépido y fecundo de la superación de lo efímero, gracias a la inmersión total del eterno presente de Dios. En España hizo un escultor en base a todo la imagen del sudario, de la Santa Síndone, y está en la universidad. Vean ustedes, aquí vemos cómo está colocado la corona, bueno, el casco de espinas, la parte donde sufrió el golpe de la vara o el bastón, la forma en que se flageló, la colocación en las muñecas de los clavos, la colocación de los pies, del clavo en los pies. Aquí tenemos otra.
el letrero que fue colocado, la lanzada, y también decíamos con la policía italiana se ha logrado también obtener el holograma en tercera dimensión del rostro de Jesús. Y si vemos el rostro, vemos que le pedimos a la computadora quitar el factor distorsión. Vean cómo es un rostro de misericordia, un rostro de perdón, un rostro a pesar de haber sido golpeado, injuriado, ofendido, es un rostro que nos muestra su misericordia y su perdón. Y Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que al recobrar la oveja perdida se llena de gozo y de alegría. ¿Crees tú que el buen pastor al hallar a la oveja perdida coja un cayado y la palee? Hará todo lo contrario. La colocará en el mejor rincón del aprisco, le dará la hierba mejor de la pradera, la colmará de cuidados y para ella serán sus mejores palabras y la más grande alegría de su corazón. Eres la oveja que vuelve al redil y para ti será el reino de los cielos. Nunca es tarde para el que se arrepiente. Si por el reino de Dios dejas el de los hombres, mi Padre te premiará. Echa fuera de ti los 7 pecados capitales, cambia el oro, las piedras preciosas, los collares, los brocados, todo lo que está hecho de barro y que sirve para ornamento del cuerpo que es de barro también, por las riquezas del alma que nunca se agotan. Reparte cuanto tienes entre los pobres, que tu mesa y tu casa sean para ellos. Acalla su hambre y enjuga sus lágrimas. Y verás cómo a medida que vas despojando tu cuerpo de cuanto le adorna, se va enriqueciendo tu alma. Esa es la verdadera vida, esa es la verdad. Tus muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho. Que ama menos a quien menos se le perdona, tu fe te ha salvado. Ven a mí, que soy la verdad y la vida. Jesús nos resume toda la riqueza de información que nos trae del Padre a través del establecimiento del reino de Dios, que no es el reino de los hombres, que no es el reino externo, sino es la transformación interior de la persona. Y así nos deja las bienaventuranzas, las cuales se cubren en su totalidad en su persona. Fue el pobre material y el pobre de espíritu, nació pobre, fue reconocido y seguido por los pobres, vivió como un trabajador, murió desnudo y en un sepulcro prestado. Su pobreza santificó para siempre toda pobreza. Fue el manso. Era su dulzura la que cautivaba a sus amigos y su fortaleza la que aterraba a sus enemigos. Era su dulzura la que traía a los niños y su serenidad a lo que desconcertaba a Pilato y Herodes. Consolaba a los que sufrían, perdonaba a los que se crucificaban. Él conoció las lágrimas, lloró por Jerusalén, por la dureza de quienes no sabían comprender el don de Dios que estaba entre ellos. Lloró después lágrimas de sangre en Getsemaní por los pecados de todos los hombres. Entendió mejor que nadie que alguien tenía que morir para que el amor fuera amado. Nadie como él tuvo hambre de la gloria de su Padre. Se olvidaba incluso de su hambre material cuando experimentaba el hambre de esa otra comida que era la voluntad de su Padre. En la cruz gritaría de sed y no de agua y vinagre. Fue el misericordioso, el padre del hijo pródigo y del pastor angustiado por la oveja perdida. Todos sus milagros brotan de su misericordia. Su corazón era tan limpio que ni sus propios enemigos encontraban mancha en él. ¿Quién de vosotros me ayudará de pecado?, se atrevía a preguntar. Él era la dureza y la verdad encarnadas. Era el camino, la verdad y la vida. Por eso es verdaderamente el Hijo de Dios. Era la paz. Vino a traer la paz a los hombres y a reparar la grieta belicosa que había entre la humanidad y Dios. Y murió en la cruz. Fue perseguido por causa de la justicia y de la justicia inmolado. Era demasiado sincero, honesto, para que sus contemporáneos pudieran soportarle y murió. Y porque fue pobre, manso, limpio y misericordioso, y porque lloró y tuvo la hambre de la justicia, porque sembró la paz y fue perseguido, por todo ello en él se inauguró el reino de Dios. Por eso,
detrás de la cruz y la sangre, conoció eso que era el signo y criterio más claro de la victoria, la verdadera alegría. Gracias, Jesús, por habernos dejado como legado este bendito lienzo, que con razón le han llamado el quinto evangelio, porque nos da la auténtica fotografía y responde al interés extraordinario de conocer tu aspecto físico. Los suplicios sufridos por ti han dejado en esta bendita sábana huellas tan claras que podemos leer sobre el tejido toda la narración de tu pasión como si de un libro se tratara. Ahora que hemos visto cómo ha sido tu muerte, una muerte de cruz por asfixia, en donde quedaste colgado de tus brazos, tirando de tu diafragma que a la vez oprimieron tus pulmones, impidiéndote respirar, y cuando todavía te quedaban fuerzas, te levantabas sobre el grado de tus pies para tomar aire, terminándote desplomándote por el dolor tan intenso que provocaban estas heridas, prosiguiendo una y otra vez. No me queda más que rendirme a tus pies y saber que estoy en deuda contigo al ver la crueldad de tu muerte que residía en la gran cantidad del olor que producía de diversas maneras. Para quien tenemos fe, la Sábana Santa es una meditación maravillosa de tu pasión. Cristo ha resucitado, esta es nuestra fe. Cristo es el único camino para no perderse, la única verdad para no errar, la única vida para no morir. El doctor Enrique Rivero Borrell, que fue el pionero de las conferencias en México, le hizo una oración que decía: dame luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Y yo terminaría, sobre todo el día de hoy y mañana, que pudiéramos acompañar a Jesús en este trance y dejarles lo que decía San Ignacio de Loyola: viendo lo que Cristo ha hecho por mí, ¿qué voy yo en adelante a hacer por Cristo? Muchas gracias. Gracias. Un año más con nosotros. Sí, gracias, Padre. Y esta iglesia está abierta. Muchas gracias. Para siempre. Muchas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues si quieren... perdón. Yo siempre hago las mismas preguntas, ¿no? La historia de la sábana es la historia de un hombre hecho Dios. Así ¿no? es. Y la sábana tenemos que mirar quién estuvo enterrado allí y nos lleva al comienzo que es Dios, ¿no? Con relación a las cruces, Jesucristo llevó una cruz. Esa cruz que conocemos ahora, con 2 palos, no era verdad. No, los romanos no crucificaban así. Solo se hacía llevar el palo transversal. El palo vertical ya estaba puesto, donde iban a crucificar, ¿no? Y, por tanto, esa realidad, ¿verdad? ¿Desde cuándo empezó este cambio a la cruz como tenemos ahora? Bueno, que nos representa siempre, ¿no? Fue en la Edad Media. Inclusive al inicio del cristianismo, las cruces se presentaban pero no ponían al cuerpo de Jesús. Era la pura cruz, porque era una ofensa, era algo que no se podía entender que Jesús hubiera sido crucificado. Entonces al inicio nada más se representaba la pura cruz, y ya en la Edad Media salió la cruz ya rebasando el palo vertical del horizontal. Pero eso fue ya por cuestiones ya de históricas. ¿Qué clase de sangre tenía Jesucristo? AB. Es un tipo de sangre que era común en la época de los hebreos. Que AB. hay personas... El que tenga AB la tiene como Jesucristo. ¿Eh? Así es. ¿Ya saben ustedes qué clase de sangre tienen? ¿Sí? ¿Esa tienen?
No, va. Qué pena. Bueno, pero la suya vale, ¿eh? También. Bueno, gracias por estar aquí. Sí. Ocho. 8. ¿Dije 80? Sí. Perdón, 8. Disculpen, ¿eh? Bueno, recordemos que la Pascua se celebra el Viernes Santo, el Viernes Santo, y después ya va a Getsemaní por la noche, ahí es apresado, llevado a todos estos juicios y es flagelado el viernes en la mañana. Después de flagelado es entregado a los judíos, por eso el castigo de la flagelación se somete el sábado, perdón, el sábado, estoy mal, el sábado en la mañana. El jueves por la tarde, por la noche, es la última cena. Y de ahí va a Getsemaní y a los juicios de juicio. Recordemos que ya al palacio de Anás y Caifás llega por la noche, ¿sí? Y es trasladado a Pilato ya en la mañana, donde ya es mandado a Herodes y después ya es entregado al castigo y a los judíos. Desde luego no se tiene un horario exacto, ¿no? No se sabe bien. Disculpen, 8 kilómetros, ¿eh? Pues resucitó al tercer día, ¿verdad? Sí. Muerto el viernes, a mediodía, todo el sábado muerto y resucita el domingo. Por lo tanto, está 3 días muerto. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Es una gran satisfacción verles y que año tras año se ha seguido con esta tradición. Muy amables y estos días son de reflexión. Gracias.